Bueno, en este video vamos a presentar un modelo que pretende estimar la probabilidad de un evento sísmico de dimensiones determinadas dentro de una región geográfica delimitada, razonablemente pequeña, dentro de un marco temporal razonable, y que está basado en la hipótesis de que una falla tectónica es capaz de absorber energía de otros terremotos que ocurran en el resto del planeta, aunque sean muy lejanos. Resulta que la falla necesita una energía de activación para poder desencadenar un sismo. Esa energía de activación es proporcionada por las pequeñas contribuciones de los demás terremotos que están ocurriendo alrededor del planeta. En este modelo planteamos la hipótesis de que cada terremoto que ocurre en el planeta es capaz de contribuir con una pequeña fracción de energía a una falla determinada, que es proporcional a la magnitud del terremoto e inversamente proporcional a la distancia a la cual ocurre, hasta que se alcanza la energía de activación que la falla necesita para desencadenar un terremoto en esa zona. En este video ilustrativo presentamos en círculos rojos una falla que ya tiene suficiente energía para desencadenar un terremoto en ella, en círculos verdes aquella falla que ya liberó la energía acumulada durante años, y pues en colores amarillo y anaranjado pues fallas que tienen energías intermedias. Por ejemplo, este modelo lo aplicamos a una falla que está ubicada en la costa sur de Guatemala en el año 2011, e hicimos una publicación en la cual estimábamos la probabilidad de un evento sísmico de 7.2 grados Richter en las costas de Escuintla, y efectivamente un año después pues ocurrió el terremoto del año 2012, el 7 de noviembre, que efectivamente fue de 7.2 grados Richter, y que ocurrió apenas a 54 kilómetros de la latitud y longitud propuesta. Si seleccionamos el catálogo NOAA, que registra eventos sísmicos desde el año 2150 a.C. hasta nuestra época, y le aplicamos esta hipótesis, seleccionamos una falla como por ejemplo la zona de subducción que se encuentra en Guatemala frente a las costas de Escuintla y Suchitepeques, y aplicamos la fórmula que dice que la energía que un terremoto distante puede aportar a una falla en particular es proporcional a la magnitud del terremoto e inversamente proporcional a la distancia, y luego hacemos la sumatoria de todas las contribuciones de todos los terremotos registrados en el catálogo sobre una falla que hemos dictaminado de interés, una zona geográfica que hemos dictaminado como de interés. Pues tenemos este tipo de gráficas en las cuales podemos apreciar que todos los picos tienen aproximadamente la misma altura, lo que representa que la energía de activación necesaria para desencadenar un sismo en esa zona geográfica es aproximadamente igual cada vez que ocurre un terremoto en esa falla. Tomando como base el terremoto de 1942 ocurrido en Guatemala, pues seleccionamos el sitio del epicentro y trazamos un círculo alrededor de 80 kilómetros de radio alrededor del epicentro del terremoto de 1942 en Guatemala, y aplicamos
la hipótesis mencionada utilizando el catálogo NOAA a esta zona geográfica y obtuvimos la gráfica que se muestra en pantalla. Al observar la gráfica nos dimos cuenta que todos los picos tenían aproximadamente la misma altura, salvo pocas excepciones, y eso nos animó a hacer una publicación en el año 2011 en la cual planteábamos que existía un 80% de probabilidades de que un terremoto de 7.2 grados Richter ocurriera en las costas de Escuintla entre el año 2011 al año 2013, siendo como fecha más probable en los alrededores de octubre o noviembre del 2012. Y efectivamente, un año después de la publicación, se verificó un terremoto de exactamente 7.2 grados Richter, apenas a 54 kilómetros de la latitud y la longitud propuesta, que era 14 grados .16 de latitud menos 91.26 grados de longitud. Si extendemos un poco más la misma zona geográfica, pero esta vez con un radio de 250 kilómetros de radio, y tomamos en cuenta también terremotos de 6.2 grados Richter, y aplicamos la misma hipótesis sobre el mismo catálogo, obtenemos una gráfica donde es más dramática la aparición de picos que tienen aproximadamente la misma altura. Por supuesto, estos resultados podrían ser discutibles, dado que el catálogo NOAA pues tiene una gran incerteza de aquellos eventos que estén registrados antes de la época instrumental, ya que solamente han quedado registrados en libros, en anales de la historia o con alguna evidencia geológica de su existencia, o en obras literarias o en referencias históricas, pero no podríamos confiar en la magnitud exacta de esos terremotos que hayan ocurrido antes de la época instrumental, ni tampoco podríamos confiar totalmente en la ubicación de esos terremotos. Sin embargo, sí nos pueden dar una idea aproximada de la actividad en una zona geográfica en particular. Para salvar esa dificultad presente en ese catálogo, pues recurrimos a aplicar la misma hipótesis, pero esta vez solo para terremotos que hayan sido bien documentados, como lo es utilizando el catálogo ANSS o el catálogo NAIC, que posee más de 60.000 eventos superiores a aproximadamente 6.5 7 grados Richter desde 1973 hasta nuestra época, observando pues más o menos el mismo comportamiento de gráficas que observamos en el catálogo ANSS, pero esta vez salvamos la dificultad de la incerteza de la magnitud y la incerteza de la posición de los terremotos, pero con el inconveniente que la ventana temporal que podemos estudiar pues es más estrecha y se reduce a unas cuantas décadas nada más, mientras que con el catálogo NOAA pues nos podemos remontar a cientos de años, claro, con incertezas, pero con el catálogo ANSS pues reducimos las incertezas, pero la ventana temporal es más estrecha. De todas maneras, observamos un comportamiento similar si aplicamos la misma hipótesis sobre el catálogo ANSS. Otra cuestión importante que tenemos que mencionar es la completitud del catálogo.
obviamente hay una gran incerteza de que si el catálogo no AAA pues está completo o hacen falta eventos significativos en el catálogo. Pero asumiendo que está aproximadamente completo, pues nos atrevimos a aplicar la hipótesis sobre él. Claro, pues para estar más convencidos, pues aplicamos también la misma hipótesis sobre el catálogo ANSS, con los inconvenientes que ya mencionamos, ya que el catálogo ANSS lo podemos considerar completo. Otra situación que hay que discutir es si estos picos de aproximadamente la misma altura no es un artefacto estadístico, y para anular la posibilidad de que sea un artefacto estadístico, pues aplicamos la misma hipótesis sobre los dos mismos catálogos, pero sobre regiones geográficas distintas. Aplicamos la misma hipótesis, por ejemplo, para el caso del terremoto del Áquila, ocurrido en Italia, y podemos observar el mismo comportamiento. Y así, si lo aplicamos sobre distintas fallas alrededor del mundo, en algunas podemos observar comportamientos similares y en otras comportamientos un poco más complicados o complejos. Lo que nos preocupa en esta oportunidad es que si aplicamos la misma hipótesis, pero esta vez utilizamos como referencia el epicentro del terremoto ocurrido el 4 de febrero de 1976, que marcó de manera dramática la historia de Guatemala. Si lo utilizamos a él como referencia y trazamos un radio alrededor de esta falla del Motagua, y ubicamos un centroide en Izabal, pues encontramos una gráfica en la cual la energía de activación para el día de hoy, en el año 2015, mes de agosto, encontramos que la energía de activación es peligrosamente cercana a la energía de activación que tenía la misma falla antes de que ocurriera el terremoto del 4 de febrero de 1976, con lo cual podríamos pensar que estamos muy cercanos de sufrir un evento sísmico de dimensiones significativas. Desafortunadamente, esta gráfica solamente presenta dos sismos significativos en más de 2500 años en el catálogo NOAA en esta sección geográfica estudiada, con lo cual la certeza de que pueda ocurrir este evento pues se reduce a un 50%. En la gráfica que acabábamos de ver, en la costa sur guatemalteca, pues habían bastantes picos, y al hacer los cálculos estadísticos pues obtuvimos que la probabilidad era del 80%. En cambio, en esta otra zona geográfica pues solamente hay una probabilidad del 50% de que pueda ocurrir o no. En caso de que ocurriera, el sismo tendría una magnitud aproximada de 7.5 grados Richter, con una ubicación de 150 kilómetros alrededor de las siguientes coordenadas: 15.32 grados de latitud, menos 89.11 grados de longitud.
a una profundidad de aproximadamente entre 5 a 15 kilómetros de profundidad y alrededor de 150 kilómetros de longitud de las coordenadas indicadas, con una probabilidad del 50%. Por supuesto, uno tiene que ser muy cuidadoso al interpretar estos resultados. No estoy sugiriendo que nadie salte de un puente, ni que tampoco venda su casa, ni que tampoco se genere especulación. Esto es propiamente un intento sincero de entender el fenómeno, de entender la naturaleza, pero con estar preparados, pues nadie pierde nada. Es mejor prevenir que lamentar. Si se puede hacer algo, porque prepararse ante una situación de estas, pues el conocer el cuándo, el cómo y el qué tan fuerte puede ser un sismo, nos puede orientar, sobre todo a las autoridades, a tomar ciertas decisiones preparativas para mitigar un evento de esta naturaleza. En cuanto a la fecha probable, pues dada la velocidad a la cual se está acumulando energía en esta zona, podría estimarse que este evento podría estar ocurriendo entre el mes de agosto del año 2015 y el mes de julio del año 2017. Es un intervalo de tiempo tal vez un poco grande, de 2 años aproximadamente, pero desde el punto de vista geológico pues no es nada. Desde el punto de vista humano es 2 años, pero es muy probable que ocurra pues aproximadamente entre el mes de agosto del año 2015 a aproximadamente julio de 2016 como fechas más probables, extendiéndose un poco la ventana de probabilidad hasta julio de 2017, si es que esta hipótesis es verdadera. Recordemos que todavía esto es una hipótesis y que necesita pues ser verificada, que necesita más estudios, y la única forma de verificarla pues es registrando más eventos. Hasta ahorita se ha probado en 4 fallas alrededor del mundo y ha funcionado bien. En otras ha sido posible pues por lo menos verificar el comportamiento de la falla a lo largo de cierta cantidad de años, verificando que efectivamente cada vez que se alcanza un máximo en la energía de activación se verifica un sismo en una zona geográfica, pero hasta ahorita solamente 2 veces se ha hecho un anuncio antes de que el sismo ocurra.